En Encuentro con la Nación, temas de actualidad, hoy dos invitados que están lanzando sus libros, como es el caso del doctor Gerardo Viña Vizcaíno, que con el magistrado Oscar Darío Amaya Navas, presentan un libro interesante. Las evaluaciones ambientales estratégicas como instrumento para el desarrollo sostenible en Colombia. Y también nos acompaña el doctor Horacio Gómez Aristizábal, él es jurista, él es historiador y también escritor. Está de plácemes porque ha lanzado el libro Investigación Criminal Científica. Doctor Gerardo Viña, bueno, en este libro, ¿cuáles son los retos ambientales de Colombia? Y comencemos por afirmar o preguntar sobre las dimensiones o la dimensión ambiental y social, las dimensiones ambiental y social en las políticas públicas promotoras del desarrollo en Colombia. Y felicitaciones de paso por este interesante libro. Muchas gracias, René, por la invitación a este espacio y gracias a la audiencia por acompañarnos. El país enfrenta retos enormes que parten de dos aristas esenciales. La primera es la cohesión social, que exige eliminar una de las principales causas de la degradación ambiental de Colombia, como es la pobreza. Y lo otro, asegurar la inserción de la dimensión ambiental en todas las políticas públicas que promueven el desarrollo. Ahí tenemos unos retos enormes, siendo la razón para ello el hecho de que todo nace y concluye en la naturaleza. No podemos como ciudadanos del mundo ni como miembros de la naturaleza ser ajenos a ella, y el punto de partida implica y exige un respeto profundo por la naturaleza, respeto que parte de reconocer la necesidad de que el acceso a los recursos naturales, su uso debe ser responsable y por lo tanto sostenible. Un comentario, doctor. Como usted tiene mucha autoridad para hablar sobre el tema ambiental, es el discurso recursivo del país, sobre todo de las autoridades, en veranos, que sequía, que escasez de agua, que se pierden los animales por falta de comida, porque no hay agua para los pastos, y de una parte. Y llega el invierno, las inundaciones, los desbordamientos, el país inundado, el país con cantidades de víctimas, y no pasa nada. Eso viene desde que somos país independiente, y se habla de mucha retórica de las medidas, pero uno ve que en verano siempre las mismas catástrofes de siempre, y en invierno ni hablar. Eso me lleva a, retomando lo del profesor Horacio Gómez, ¿cuáles son las estrategias, doctor Gerardo Viña Vizcaíno, para abordar el cambio climático global? Precisamente, y en consecuencia con lo que plantea el doctor Horacio, que es bien importante. Uno, el país está sometido a una variabilidad climática anualizada. Inviernos fuertes, veranos fuertes, lo cual se traduce en lo que usted plantea. Lo que ha pasado con el país es que el modelo de producción individualista de pequeña producción, que no converge en reconocer precisamente esas circunstancias, ha llevado a que el país sea errático en su capacidad productiva enfrentando el clima. El clima es algo que no podemos cambiar. El clima es algo que nosotros como individuos, el ser humano no puede evitarlo, entonces debe adaptarse al clima. Y las políticas públicas en Colombia, con algunas variables, no necesariamente se ha abordado desde la consideración climática. El tema de la agricultura es claro ejemplo de ello. Seguimos subsidiando la agricultura pequeñita. No tenemos estrategias de producción que aborden los problemas climáticos, y el país fracciona recursos y siembra pobreza. Eso es lo que hemos hecho. Usted mencionaba inundaciones fortísimas. El 30% del país son ciénagas, son humedales, áreas inundables. Entonces, el país tiene que adaptar su capacidad de producción a esas áreas inundables. Sin embargo, lo que hemos hecho a través de la historia es, producto de algo que usted debe conocer muy bien, las primeras reformas agrarias de la década del 30 y algo, hacia acá,
de la década de los años 30 hacia acá, empezaron a generar como señal económica que ocupe el espacio del territorio y yo le adjudico la tierra si usted deforesta. Pero también ocupamos ciénagas, también ocupamos y secamos tierras que se inundaban. La consecuencia de eso es que el agua tiene memoria y el agua vuelve a donde estuvo. Retorna a su cauce, dicen los campesinos. Y eso es siempre sagrado. Entonces, si el país no entiende que hay áreas en las que se puede producir, otras en las que hay que conservar, vamos a seguir peleando contra la naturaleza, pero la naturaleza siempre nos va a ganar. La alternativa de país es precisamente, entendiendo esa variabilidad climática, más el fenómeno que está acrecentando del cambio climático global, que está acrecentando esos extremos de extrema y muy abundante lluvia versus unas sequías insostenibles, que lo estamos viendo día a día, lo estamos sintiendo, pero no preparamos ni nos adaptamos a ello, obliga a repensar el modelo de ocupación del territorio desde la ordenación y uso sostenible del territorio, y esa es la herramienta. Entonces, lo que se plantea es que el gobierno solamente puede programar paliativos, pero muy difícil evitar esas catástrofes. Es prácticamente imposible. Entonces, no es ni siquiera paliativos, es repensar el modelo de ocupación. Nosotros permitimos que la gente se asiente en las áreas dependientes, donde seguramente va a haber un deslizamiento. Entonces, pues no volvamos a permitir que los barrios pobres se ubiquen en las áreas, en las peores tierras donde puede haber tragedias grandes. Nosotros en Colombia permitimos que las ciénagas se sequen para expandir frontera agrícola, y cuando se ha adecuado algo para agricultura viene la lluvia extrema de los fenómenos climáticos y trae como consecuencia que se dañen los cultivos. Eso implica adaptarse. El país tiene que entender que no puede regular el clima, sino que se tiene que adaptar a él y mejorar su relación con la naturaleza. Pero otro tema. Doctor, pero pare ahí porque vamos a una pausa. Este es un tema importantísimo, porque es el futuro de la humanidad, donde Colombia, uno pudiera en teoría teorizar, pero basado en la realidad, Colombia es una potencia en materia ecoambiental, y ya explicaremos el porqué. Ya regresamos. Doctor Horacio y doctor Gerardo Viña, las empresas de servicios públicos no pueden parar, tienen que prestar el servicio las 24 horas. Norma mayor de la Constitución. El ejército, pues ni se diga, los integrantes de las fuerzas militares, ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea, la misma Policía Nacional, pues prestan un servicio público al servicio de una nación, de un Estado. Los hospitales no pueden parar porque entonces, ¿qué tal? Los enfermos se pueden morir, como ha sucedido en diferentes instancias a la entrada de los hospitales. La justicia, explíqueme, ¿la justicia qué es? ¿Es un servicio público? Servicio público. Bueno, y si es un servicio público, entonces, ¿por qué paran? Porque en Colombia impera la ley de la anarquía, la ley de la selva. Todo quiere hacer justicia por sus propias manos. Eso es absurdo, y sobre todo con la manera como paran la justicia. La justicia equivale a la supervivencia de las personas, porque es mi integridad física, la protección a mis bienes, la protección a mi dignidad, a mi familia. Y el día que no haya justicia, estamos peores que en un ambiente africano donde impera la ley de la selva. Les dicen que la justicia es tan fundamental en el país que un país puede tolerar no tener puentes, puede tolerar no tener hospitales, vivirá mal pero vivirá, pero sin justicia no puede vivir. Y aquí un grupo huelguístico muy sectario, muy agresivo, cierra con unos candados muy poderosos y unas cadenas bastante sólidas la reja principal que da acceso a un edificio de 30 pisos, y no dejan trabajar a los que quieren trabajar. La mitad dice que sí puede haber huelga y la otra mitad que no. Entonces los que quieren trabajar no los dejan entrar.
Entonces, pues que ahí hay varias irregularidades. La primera, uno puede tener derecho a protestar, pero respetando la mentalidad del vecino o del conciudadano. Y de otro lado, si está prohibido la huelga en ese órgano o en ese establecimiento, no hay motivo para que pare y las autoridades deben funcionar. Eso es falta de autoridad y eso es una tolerancia que conduce al caos y a la anarquía. Llevamos más de 3 meses con la justicia paralizada, no tienen los negocios, no le dan curso a los memoriales y esto puede conducir a la ley de la selva, a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Oiga, a propósito, doctor Gerardo Viña, la ley de la selva, ¿por qué se aplica la ley de la selva para problemas económicos, la ley de la selva para situaciones políticas, la ley de la selva para situaciones de la justicia? Porque en el ideario colectivo histórico, la selva era algo agreste que nos era ajena y donde el duro era Tarzán. El riesgo de llegar a la selva y tener éxito en dominándolo era ninguno. Entonces hablamos de la ley de la selva. Es despectivo el término, pero es muy claro en el sentido de que es que la selva se gobierna a sí misma. Ahora bien, si uno quisiera traer a colación el concepto del gobierno de la naturaleza impera. Viene una pregunta: ¿acaso los huelguistas de la justicia o quienes atentan contra la prestación de los servicios esenciales tienen la ley de su mano? Al contrario, van contra la ley. Entonces, es despectivo decir la ley de la selva se aplica en ello, porque es que la selva se rige por las leyes de la naturaleza y la naturaleza es sabia. Si estos individuos fueran sabios y fueran coherentes y consecuentes, protestar es un derecho, pero negarle el derecho al conjunto de la sociedad de tener los servicios esenciales es un crimen y es lo que no es negociable. Oiga, pero cuando entra el hombre a la selva, se presentan fenómenos como los de ahora, deforestación, que necesariamente se produce por unos intereses mezquinos, económicos, la siembra, la explotación de la minería, la siembra de un arbolito que es una planta medicinal, pero que combinada con químicos se vuelve mortal para el ser humano. Usted está dándole la razón al doctor Horacio y me la está dando a mí precisamente cuando dice entran unos individuos rompiendo las leyes de la selva, porque la naturaleza, como digo, tiene sus normas. Lo que estamos haciendo cuando por años hemos degradado los recursos naturales es desconociendo el valor de la naturaleza que para el ser humano tiene la misma en todo su conjunto. La naturaleza no debe mirarse como un aspecto individual. Si genera más réditos para algunos individuos tumbar el bosque para sembrar coca y generar después el negocio del narcotráfico en una cadena de valor negativa, deseconómica y recesiva y en contra de los valores de los individuos, entonces eso va contra la ley de la selva. Y ese es un tema que nos obliga necesariamente a reconocer el hecho de que no puede seguir el país pensando que es más importante generar dinero a costa de todos que aprovechar los recursos de manera sostenible en beneficio del conjunto de la sociedad. Una pregunta, doctor, aprovechando de que usted es experto en el tema ambiental. En todos los países del mundo existen normas muy drásticas en el sentido de que la reforestación consiste en que cuando racionalmente se autoriza derribar un árbol, siembran 2 o siembran 3. En Colombia se habla de más de 70.000, 80.000 hectáreas cada año deforestadas y no se cumple eso de la resiembra porque la desolación y la deforestación juega en forma muy salvaje, muy descontrolada. ¿Qué hacen las autoridades? Hay un tema que usted toca que es profundamente importante. Efectivamente, en Colombia hay normas que exigen que si usted tumba un árbol de bosque natural, tiene que sembrar 5. Entonces, todos los legales que tumban árboles tienen que sembrar 5 árboles por cada uno de los tumbados. Pero eso no se cumple. Los legales. El problema, estamos hablando de que la deforestación ilegal en Colombia sigue patrones ilegales. Son los actores armados,
los actores de la guerra, los usurpadores del territorio, agentes invasores y son ilegales. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la estrategia que debe tener el Estado colombiano frente a la ilegalidad? Es que nosotros en Colombia estamos enfrentando un hecho real y es que la sociedad es prolija a no cumplir las normas. Usted acaba de mencionarlo cuando Herney trae a colación el hecho de que el sistema judicial está hoy violando una ley, una norma de carácter constitucional que dice que no hay derecho a la huelga en estas instituciones porque no pueden parar el servicio. Ya hay una violación, pero es que somos prolijos a violar todo. Y eso es un problema afincado en la cultura de la sociedad colombiana. Y es un problema de educación. Tenemos que repensar el modelo porque no es sostenible. Doctor Horacio, esta situación, no nos vayamos tan lejos. En Bogotá existe el Parque Japón, carrera 11 con calle 87. Y este alcalde, que entre otros, estoy hablando de Enrique Peñalosa, que entre otros me está pareciendo tanto Maduro, porque hace y deshace y nadie le pone control. ¿Cómo le parece que salieron las señoras Pepita de Pombo, Gabriela de Brigar, Patricia de Narváez, Olga Pisano, bueno, unas señoras que llevan mucho tiempo viviendo allí en este parque, y el alcalde mandó a tumbar ese parque porque quiere colocar ahí una cancha de fútbol, y ya para eso colocó 800 millones de pesos. ¿Y cómo le parece que las señoras salieron a protestar? Porque esos parques son sinónimo de vida. Sinónimo de vida. Es un pulmón. Y les mandó el SMAC a las señoras de Brigar y Pombo San de Santa María Urrutia Carrizosa, Pisano de Narváez. De modo que aquí el derecho a la protesta sana, el derecho a la vida, no se puede. ¿Qué se está infringiendo ahí, doctor Horacio? Sí, me parece que he visto la polémica, pero no conozco a fondo, pero a mí me parece que cabría una tutela. Tutela es cuando se está violando un derecho fundamental y debe actuarse con rapidez frente a unas órdenes tan perentorias. A mí me parece que con una tutela se podría frenar esa situación tan descabellada. No, ya tumbó los árboles, tumba todo, ahora quiere destruir la séptima. Sí, me parece muy grave eso, entonces puedes producir una protesta tan general que puedas aumentar aún más el descontento. O llevar a un cacerolazo, cacerolazo. La protesta debe manifestarse. Oiga, a unas señoras les mandó el SMAC, el APRE, el aparato represivo, Peñalosa, ese es Peñalosa. ¿Quién le pone el cascabel al gato a este personaje que se me está pareciendo a Maduro por su forma de actuar? Pero vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, del libro del profesor Gerardo Viña Vizcaíno y del magistrado Oscar Darío Amaya Navas, Evaluaciones ambientales estratégicas como instrumentos para el desarrollo sostenible en Colombia, otro que se está lanzando, Investigación criminal científica. Cuéntenos qué es eso, doctor Horacio. Eso es lo más importante en el campo de la justicia, porque todo en la vida se resuelve en forma razonable y civilizada, y el derecho se inventó para darle solución pacífica a los conflictos. Y el juez, para tomar una decisión en los conflictos, en las confrontaciones y en las situaciones interfamiliares o en los negocios, pues tiene que tener un acervo probatorio. Sin prueba no puede tomar decisiones un juez. Entonces, quiere decir eso que en Colombia se descuidó lo más importante de la justicia, que es la investigación criminal. Basta con decir que de más de 100 expedientes que se inician para darle justicia a una de las partes, terminan siempre no fallando o declarando desierto los recursos en un 90% por fallas en la investigación criminal. Los sabios en este tema de la investigación, que son los franceses, Locard, un monumento de sabiduría en el campo del esclarecimiento de crímenes, decía que no existen crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas, y que en cada crimen que se comete, en cada situación de conflicto que surge en la sociedad, cada minuto que pasa es la verdad que huye, que investigación que no se esclarezca
en las primeras 25 horas y está llamada de fracaso porque los testigos los pueden sobornar, los pueden matar, a los jueces los pueden intimidar y por eso vivimos en ese mar de impunidad. Y el libro mío trata de plantear de cómo es importante el conocimiento de la técnica investigativa que no existe. Basta con decir que los fiscales son nombrados a dedo y son más de 20.000 funcionarios para todo el país y eso y gente joven que va a investigar cosas muy complejas y que desde luego estos muchachos no solamente son inexpertos, sino que llegan ahí con el afán de que los asciendan en sus puestos en otro cargo de más importancia y quedan desprotegidas y acéfalas las grandes investigaciones, los grandes crímenes. De suerte pues que es muy grave ese círculo vicioso de que en Colombia todos los crímenes que se cometen le dan la seguridad al que lo comete en un 95% de que no le va a pasar nada. Doctor Gerardo Viña, le escuché el año pasado, a finales de diciembre, escuché una conferencia de un estudioso de los temas ambientales desde el punto de vista jurídico, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, secretario general de la Universidad La Gran Colombia y director de Intercenter, que es un vaso comunicante entre la Universidad Colombiana, referenciada por la Gran Colombia, y la Universidad de Messina. Dijo algo que dije, lo voy a preguntar algún día al doctor Gerardo Viña. Dice el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa que el principal problema ambiental del país es la pobreza. ¿Esto tiene asidero? Eso tiene totalmente asidero por varias razones. Si nosotros analizamos cómo se han conformado las ciudades en Colombia, hoy en día el 78% de los habitantes del país viven en centros poblados. La región andina. Y de eso el 70% en la región andina. Donde no hay agua, hoy por hoy. Donde, digamos, hay sectores con escasez de agua. Pero yendo más a fondo con la pregunta suya, una realidad muy dura, ¿cuál es? La razón de la expansión urbana del país tiene origen y raíces en el conflicto colombiano. Y eso ha generado los cinturones de pobreza multidimensional que hoy registra el país. No nos engañemos cuando nosotros miramos la conformación de la estructura de las grandes ciudades. En esencia, si bien hay que reconocer que la pobreza... 6 millones de desplazados. Entonces, son 6 millones de desplazados que entraron a engrosar el 60% de la población pobre del país. ¿Y los inmigrantes? Y a eso sumémosle el 1,5 millones de venezolanos que está incrementando la base de pobres. Entonces, ¿dónde se concentran los mayores focos de degradación ambiental en los centros urbanos? En los cinturones de miseria. No hay servicios básicos bien dotados, hay acumulación de basuras, se ubican en zonas inestables, porque pues las tierras inestables son las que menor valor tienen a nivel urbanístico y por lo tanto generamos unos patrones de ocupación que son realmente recesivos, muy costosos para el Estado, pero realmente impulsadores de la degradación ambiental del país. Entonces la pobreza es uno de los principales razones para esa degradación ambiental. La contaminación de las quebradas, la contaminación de los ríos, la deforestación misma, es en gran medida derivado de la mala planeación en la ocupación del territorio, pero está ligado a factores de pobreza. Entonces, la pobreza multidimensional es algo que el país tiene que ser consciente de que si no se tienen en cuenta las necesidades de toda esta población en el ámbito de los patrones de desarrollo y no se generan líneas de política que incluyentes, pero con una coherencia en relación con las necesidades y los patrones que dicta la naturaleza, salir adelante es muy difícil. Muy bien lo decía el profesor José Galat, necesitamos, se lo escuché por allá en los años 80, necesitamos agricultura sostenible con inclusión social. Ahí está la esencia de todo. Y seguiremos en esta dinámica de la economía naranja y el desarrollo humano. Precisamente, a partir de este sábado, estaremos en Ibagué, Melgar, Espinal, Purificación y otras ciudades del departamento
socializando esto de la economía naranja que le va a traer desarrollo al país. Y estarán como invitados especiales el doctor Horacio Gómez Aristizábal y el doctor Gerardo Viña Vizcaíno. Bendiciones para todos.